estar acá en esta comunión, a nuestro hermano Luis por presidirnos en el momento de la cena del Señor. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de lo alto? Amén. Muy bien, vamos a recibir la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor. Y para eso les invito a que podamos hacer una oración para poder abrir en la mente, el corazón, para el mensaje que vamos a recibir a continuación. Oremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos alimentarnos espiritualmente. Gracias porque nos provees del alimento físico, pero también del alimento espiritual, el cual es la palabra que viene de ti. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo pueda influir nuestro corazón desde dentro para poder abrir esa mente y poder recibir y estar prestos a obedecer tu voluntad. A través de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Vidas balanceadas es el tema de esta mañana. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23, en el versículo 23, y vamos a estar examinando un principio espiritual que Jesús le está enseñando aquí a los escribas, a los fariseos, que ellos tenían muchas prácticas religiosas. Nosotros podemos considerarnos religiosos, porque de hecho hacemos prácticas religiosas. Nosotros somos catalogados como una religión. Entonces, lo que estamos haciendo es una liturgia religiosa. Acabamos de comer pan sin levadura, jugo de la vida. Entonces, nuestras prácticas son religiosas. Sí, son mandamientos de Cristo, están en el Nuevo Testamento, pero tenemos esta religiosidad en el punto de vista positivo. Pero veamos lo que Jesús le señala a los escribas y a los fariseos, y esa es la enseñanza de esta mañana, el principio espiritual para cada uno de nosotros, a modo de síntesis también. Síntesis de todos los mensajes que hemos recibido de parte de nuestro Dios a lo largo de este año y del año pasado también. Vamos a ir a ver lo que dice Mateo 23, y dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Palabra del Señor. ¿A qué nos referimos cuando en el tema decimos vidas balanceadas? Una vida cristiana, estamos diciendo, balanceada, es cuando nosotros practicamos de manera integral todos los mandamientos del Señor. Es decir, hacemos esto sin dejar de hacer aquello. Hacemos aquello sin dejar de hacer lo otro. Hacemos lo otro sin dejar de hacer esto chiquito también. Hacemos cosas pequeñas sin dejar de hacer las grandes. Hacemos las grandes sin dejar de hacer las pequeñas. Aquí vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo nos dice que hay cosas que son necesarias hacer y que no hay que dejarlas de hacer, pero que las que ya estábamos haciendo no tenemos que dejarlas de hacer tampoco. Entonces, una vida cristiana balanceada es aquella que cumple al 100% todos los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos de Dios para la iglesia? Si tenemos alguna duda, venimos nosotros y nos vamos al mural que está allá. Y el mural, ahí sale los 5 objetivos de Dios para la iglesia. Los 5 objetivos de Dios para el cristiano son, número 1, que usted adore al Señor. Número 2, amarnos en comunión. Que entre nosotros tengamos esa relación espiritual. El tercer objetivo de Dios para la iglesia es que maduremos en obediencia y que nuestro carácter sea como el de Jesús cada vez más y mejor. El cuarto objetivo es que usted se convierta en un servidor o una servidora de Cristo. Ese es el cuarto. Y el quinto propósito o el quinto objetivo es el de compartir la buena noticia a los que están afuera, a los que están perdidos, sin esperanza y sin Dios, lejos en el mundo, y que si se mueren, ya no habrá salvación para ellos. Ahí está entonces, amados hermanos, iglesia. Los 5 objetivos de Dios para la iglesia son adorar, tener comunión, madurar, servir y compartir las buenas noticias del Evangelio de Cristo.
¿Qué es entonces una vida balanceada cristiana? Una vida balanceada es aquella que usted practica esos 5 objetivos de Dios en el proceso estratégico de crecimiento. ¿Cómo comenzó usted su vida cristiana? Usted estaba en el mundo, yo estaba en el mundo. Alguien nos habló del Evangelio. Alguien fue a predicarnos, tal vez discutimos o fue algo genial. O alguien nos invitó. Vamos, te quiero llevar el domingo a la iglesia. Oh, ok, está bien. ¿Qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada. Excelente. Otros pudimos haber nacido, dice la frase, naciste en la iglesia. No, nacimos en el hospital Belespais hace rato, pero cuando uno dice que nació en la iglesia significa que desde bebé ya la mamá, así como digo Alejandro, iba a la iglesia, entonces desde el vientre de la madre y desde chiquitito y que pasó las clases de niños, entonces ahí estuvo siempre en la iglesia congregado. Otros pudieron conocer el Evangelio de Cristo después de los 10 años, cuando un amigo lo llevó, cuando un familiar, cuando una novia o un novio también lo llevó a la iglesia. Otros en la adultez. Y así de diversas formas. Llegamos al Evangelio de Cristo. Nos bautizamos. La mayoría no lo hace. Y después de eso comenzamos a congregarnos. O sea, comenzamos a asistir el domingo acá, a adorar a Dios, cantamos y participamos de la actividad religiosa. Pero la mala noticia es que la mayoría llega hasta ahí. Así es, la mayoría llega hasta ese nivel espiritual. Se bautiza, recibe a Cristo, obedece el Evangelio, recibe el perdón de los pecados y luego se congrega el domingo y de allí no pasa. Es decir, que se convierte solamente en un adorador, pero nunca se involucra en el ministerio, no le comparte el Evangelio a los perdidos, nunca cambia su forma de ser, nunca madura o nunca tiene coinonía con otros. La palabra aquí entonces del Señor nos dice algo fuerte, algo potente que nos debe de asustar a nosotros. Si usted tiene el conocimiento, sí nos debe de asustar. Pero si usted dice, no, yo no sabía esto, ok, ahora lo vas a ver. Porque normalmente eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Qué cosa? Yo pensaba, hermano, que ser cristiano era solamente pues aceptar, obedecer y no fallar el domingo. Pero no pensaba que esto era para todos, el que todos compartamos el Evangelio, el que estemos en coinonía y que me involucren en el servicio. Yo pensé que era de algunos, o lo que es peor, pensé que era opcional. Yo no lo sabía. Ok, si no lo sabía, ahora ya lo vas a saber. Pero la cuestión es que si lo sabemos, aquí es un problema. ¿Cómo es que Jesús llama a estos escribas, a estos fariseos? Pero primeramente, ¿quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? Que siempre lo mencionamos. Los escribas eran en aquella época, la época de Jesús, personas que sabían el idioma original sagrado de los judíos, el hebreo. Y estos escribas tenían conocimiento de la ley porque la transcribían. Eran escribas, eran como secretarios. Y en aquella época, ¿cómo se hacía para perdurar los escritos? Pues los escribas tenían ese oficio de transcribir y de transcribir los manuscritos. Entonces habían manuscritos que estaban más viejitos y los pasaban a los más nuevos. Esos eran los escribas. Así que ellos, imagínese usted, que le tocara transcribir toda la Biblia en un cuaderno, todos los días. Seguro que va a aprender mucho de la palabra de Dios, ¿sí o no? Se va a saber muchos textos de memoria. Transcribir toda la Biblia a un cuaderno y hacerlo siempre. Transcribir de Génesis hasta Apocalipsis, todo. Por lo tanto, estos escribas tenían conocimiento con solo el hecho de transcribir la escritura. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa que tenían una doctrina, una línea. Ellos también, como los escribas, tenían mucho conocimiento de la doctrina. Tenían conocimiento de la palabra de Dios. Conocían las escrituras, pero ellos estaban cometiendo un error garrafal, un error no menor. Y por eso es que Jesucristo les señala y les dice, ¡ay de ustedes! Ese ay, me acuerdo cuando era una advertencia, cuando el pequeñito se porta mal y dicen, ¡ay, vas a ver! Espera, a mí me decían, espérate que en la casa te voy a agarrar. ¡Ay, vas a ver, chavalito!
te voy a agarrar en la casa. Y uno pasaba estresado, pasaba ansioso. Cuando la madre de uno le decía que le iba a decir al padre y entonces, ay, cuando venga me van a reventar. Y así pasaba. ¡Ay! Así que este ay es una gran advertencia. Jesús le señala a los fariseos, ay de ustedes, escribas, ay de ustedes, fariseos, porque tienen el conocimiento, porque están transcribiendo tanto que se lo memorizaron ya la escritura, así que saben, no desconocen. Fariseos que tienen la doctrina más sana o más acertada comparando con los otros que habían en la época. Ay de ustedes, escribas y fariseos, y les llama una palabra que sería feo, que si a usted lo llama así, o si a mí me llamaran así. Imagínense que venga una persona y le llama a usted o me llama a mí, hipócrita. Uy, se oye feo, se oye fuerte, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Pero por qué me estás diciendo así? Decime, ¿qué pasó? ¿En qué no he sido sincero? ¿En qué te mentí? ¿En qué no fui honesto? Y uno se acalambra, se asusta uno, ¿verdad? Que le digan, hipócrita, les. Yo me acuerdo que en otras iglesias, antes así, en asamblea, algunos hermanos me decían, diablo, hijo de Satanás. Así me han dicho a veces, entonces. Pero es normal. Pero imagínese usted, póngase en ese lugar y que le digan, hipócrita. Es un golpe. Es algo que lo va a calambrar. Y va a preguntarse si es sincero, usted, si tiene buena intención, va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿En qué he fallado? Bueno, pues Jesús le dice a estos fariseos y escribas, hipócritas. ¿Pero por qué, Señor Jesús? ¿Por qué ellos son hipócritas? ¿Por qué ellos van a convertirse en hipócritas? ¿Por qué les llamas así? ¿Qué están haciendo para ser catalogados como personas religiosas pero con hipocresía? ¿Y qué significa hipocresía? Significa que no son sinceros, que no son auténticos, que no son genuinos, que no son de verdad, que no son reales. Ok, ¿qué estaban haciendo ellos para que Jesús les llamara que no son auténticos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo cosas malas? ¿Estaban haciendo cosas pecaminosas los escribas, los fariseos? ¿Acaso los escribas y los fariseos estaban adorando ídolos? ¿Acaso los escribas y los fariseos estaban en muchas inmoralidades? ¿En qué estaban practicando los escribas y los fariseos para que le llamara a Jesús hipócrita? ¿Alguna debilidad? La debilidad es clara porque la dice el versículo. El versículo dice acá, escribas y fariseos hipócritas, no porque estén pecando mal en el sentido bien tradicional de que nosotros nos escandalizamos. ¡Oh! ¿Verdad que nosotros normalmente nos escandalizamos, por ejemplo, cuando un hermano o una hermana cayó en un pecado tan escandaloso, tan grave? Decimos, uy, mira, ¿te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, lo que pasó fue que se divorciaron. Qué terrible. Sí, ahí se les miraba que era tocadito al mal. Terrible. Entonces uno se escandaliza con esos pecados públicos escandalosos, valga la redundancia. Y como cuando le llevaron a esa mujer adúltera a Jesús y le dijeron, ¿la vamos a apedrear o qué vas a decirnos? Entonces no estaban cometiendo esos pecados. Así también hay hermanos, por ejemplo, que nos dicen, yo no he estado congregándome en la iglesia, pero no crea, hermano, que me he ido al mundo. Mire bien la lógica. Yo no me he estado congregando en la iglesia, pero tampoco me he ido al mundo. ¿Por qué tienen ese razonamiento? Porque consideran que irse al mundo no es dejarse de congregar solamente, sino que irse al mundo es que se fue a fiestas, que se fue a borracheras, que comenzó a vivir una vida bien impía como los del mundo. Entonces dice el hermano, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy trabajando, soy una persona honesta. Vine usted y yo, nos consideramos buenos ciudadanos, estamos haciendo las cosas bien, dice usted tiene un récord de policía genial, ni siquiera nunca lo han multado, la policía de tránsito nunca lo ha multado, así que usted dice, yo estoy bien, así que yo no me he ido al mundo, yo no estoy en ningún pecado, solo que no voy a la iglesia, solo que no hago algunas cosas que sí es cierto que el Señor quisiera que yo hiciera, pero no estoy involucrado en el ministerio, no estoy compartiendo el evangelio,
y tampoco voy como que tan seguido que digamos, pero yo no estoy haciendo nada malo, no tengo ningún vicio, no me he ido de borracho o de borracha. ¿Será que eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos? ¿Por qué les llama hipócritas? ¿Por qué les llama tan fuerte? ¿Qué pecados escandalosos y graves estaban cometiendo? Ninguno de esos. Ninguno de esos. Lo que ellos estaban haciendo era algo bien interesante. Y mire lo que dice. Hipócritas, Jesús les llama, porque diezman. Ok, diezmaban los hombres, mire. Eran buenos diezmando. No había tache en el diezmo. Practicaban el diezmo al 100%, porque dice, diezman la menta, el eneldo y el comino. Ustedes practican el diezmo, ustedes hacen esto y lo otro, y lo hacen bien, dice Jesús. Lo hacen genial, lo hacen excelente, son personas correctas. De hecho, fariseo, la palabra fariseo significa santo, pulcro, apartado, consagrado. Eso significa el término fariseo y por eso se llamaban a sí mismos fariseos. Es como usted y yo cuando nos llamamos, yo soy cristiano. ¿Qué significa eso? A alguien totalmente diferente, un mundano, un impío. Entonces usted dice, yo soy cristiano y voy a la iglesia y me porto bien y trato de portarme bien. Entonces estos fariseos se portaban bien también. Se portaban al 100, eran rectos, eran bien correctos los fariseos. Así que ellos diezmaban, ellos practicaban muchas cosas religiosas, ellos trataban de seguir la ley de Moisés, pero tenían un pequeño gran problema. Y el pequeño gran problema que Jesús les señala, por lo cual Jesús les dice a ellos, hipócritas, tan feo, tan incómodo escuchar eso, es, ustedes diezman al 100, pero dejan lo más importante de la ley. Ah, Señor, no estaban haciendo cosas tan malas que digamos desde nuestro punto de vista social, pero sí estaban dejando algo que es lo más importante, según Jesús, de la ley. Y lo que decía aquí era, ustedes están dejando lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Miren qué poderoso. Ustedes, Jesús les señala a ellos, están dejando lo más importante. Están practicando todas sus actividades religiosas. Eso está genial, eso está excelente. Pero ustedes están dejando la fe. No están viviendo por fe y para fe. Porque realmente vivir por fe y para fe tiene grandes implicancias. Porque a veces nosotros podemos dudar de si ofrendamos o no, si nos congregamos o no, o si hacemos varias cosas, porque decimos, no, pero es que lo que pasa es que después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Está perdiendo la fe. Entonces no es fácil vivir por fe y para fe, pero el justo vivirá por fe y para fe, como está escrito, dice la palabra del Señor. Entonces, estos estaban dejando la fe, no estaban creyendo ni confiando en Dios. Venía algún problema y probablemente confiaban, en vez de confiar en Dios, en sus propias fuerzas. Todos conocemos probablemente aquella oración famosa del pecador, del impío, del publicano, versus la oración del fariseo, precisamente, el que estaba mencionando a Jesús. El fariseo decía, gracias Señor. El fariseo oraba al Padre y decía, gracias Señor porque yo soy un gran cristiano, yo soy un gran servidor de Dios, yo soy un gran predicador, yo conozco la palabra de Cristo, yo tengo una exégesis bárbara y profunda y amplia y por lo tanto soy muy conocedor y me porto bien. No como este que está al lado, casualmente estaban los dos, mire, cerquita. Estaba el gran ministro y el peor de los pecadores juntos orando al Señor. Así que mientras tanto el fariseo le decía al Padre lo genial que él era, ¿verdad? Que él era excelente, era justo, era recto, era poderoso, era lleno de la palabra, lleno de todo él. El otro decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Luego Jesús señala y pregunta en la enseñanza, ¿cuál de los dos creen que será justificado por Dios? O sea, ¿cuál de los dos Dios lo va a declarar justo? Ciertamente al publicano. ¿Pero por qué podemos decir? Se supone que el fariseo está haciendo las cosas bien. ¿Debería Dios declararlo justo a ese fariseo que está haciendo las cosas bien, que se está portando bien, que no hace nada malo? Pero el otro, que sí
había venido de una vida bien terrible. Más bien él, en vez de decir, confío en mis propias capacidades, fuerzas o en lo bien que me porto, Señor, sé propicio, perdóname, ten misericordia, porque he pecado. Así que Dios viene y justifica al otro. ¿Por qué? Porque la justificación viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la justicia en Cristo por fe. Esa es la justicia. Entonces, estos fariseos estaban dejando la fe, dejando la confianza en el Señor, pero practicaban sus actividades religiosas nítidamente. Además de la fe, ¿qué estaban dejando? Estaban dejando la justicia y estaban dejando la misericordia. ¿Qué es la justicia y qué es la misericordia? Si nosotros vamos al diccionario, la justicia es dar a cada quien lo que se merece. Una definición general y rápida. ¿Qué es justicia? Es otorgar a cada quien lo que se le merece. Y cuando no pasa eso, entonces se le llama una injusticia. Ellos estaban dejando la justicia a un lado. Y la justicia es algo que no solamente tiene que ver con las leyes, con los jurados, con los jueces. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas o series de abogados, de jueces, y entonces la ley? Y una bien popular, por ejemplo, que se llama Suits en inglés, o La ley del más audaz, ¿no? ¿Cuántos la conocen? ¿Sí? No tanto, más o menos. Entonces, ahí podemos ver que hablan de leyes y hablan de varias cosas. Pero ¿qué es la justicia aquí en la palabra de Dios? La justicia que se revela, dice Romanos, es la justicia en Cristo Jesús. Cuando todos los pecados de todos nosotros fueron puestos en el cuerpo de Jesús para Él pagar nuestros pecados y declararnos justos ante Dios, y por lo tanto todo es justo, todo aquel que se justifica con Cristo por la fe en Dios, entonces Dios lo declara justo. Esa es la justicia. Pero cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vemos que somos declarados justos para practicar la justicia. No solamente para ser declarados justos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios para comenzar a practicar la justicia en nuestras relaciones con otros. En el trabajo, en la iglesia, en la familia, en donde esté, con quien esté. Practicar la justicia. Pero a veces nosotros, por tener miedo, por tener conveniencia, dejamos la justicia. Consideramos que son cosas pequeñas. Usted puede, por ejemplo, puede saber algo y no lo dice por temor, practicando una injusticia al reservar una información muy importante. La justicia es la justicia que Dios nos da para practicarla posteriormente, para que nosotros podamos tener esa paz con nuestros semejantes, en la iglesia, en las relaciones con otros, en todos lados, practicar la justicia. Y precisamente los fariseos estaban dejando la justicia. Estaban dejando de ser justos. Pero se supone que parecían justos. Sí, en sus actividades religiosas. Sí, en el diezmo, del comino, del mento, de la menta y del eneldo. En eso estaban siendo correctos, pero habían dejado de hacer lo otro. Hacían esto y aquello o lo otro no lo estaban haciendo. Lo estaban dejando a un lado. Así que la justicia, la fe y la misericordia la estaban dejando. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la compasión. La misericordia es literalmente dolor en el corazón para otorgar perdón, para otorgar gracia. O sea, un favor inmerecido. Y sabemos que por misericordia es que Dios nos amó en Cristo para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí está la salvación. Pero estos fariseos se habían apegado tanto a la ley, que como se consideraban bien justos y rectos ellos mismos, al semejante no lo veía con ese mismo nivel. Decían, yo estoy haciendo las cosas bien, el otro no está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, la misericordia se le iba de su corazón. Y comenzaba a ejecutar las cosas porque así eran, sin ninguna gracia, sin ningún favor y sin ninguna misericordia. Ya había mencionado el ejemplo de la mujer que fue llevada ante Jesús
Y ellos estaban bien rectos tratando de cumplir la ley, ¿cierto? Estaban bien rectos, aunque la ley decía que tenían que matar tanto a la mujer como al varón que habían sido encontrados en el mismo acto del adulterio. Pero ahí estaba solamente la mujer, así que desde ahí hay una injusticia. ¿Qué pasa entonces? Ellos querían bien rectamente actuar, aunque la palabra dice que realmente era una prueba, una tentación para el Señor, para el maestro. Y le llevaron entonces a la mujer y le preguntaron qué hay que hacer, hay que apedrearla, ¿cierto? Y fueron las palabras famosas de Jesús, que luego de escribir algo en tierra que no se sabía qué era, se levanta y dice, aquel que nunca haya pecado o que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra que tiene en sus manos. Porque ya estaban listos. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos listos con la piedra en la mano. ¿Listos con la piedra en la mano a dónde? Vamos a ver, quiero ver que caiga. Ya, quiero ver que caiga esa hermana o ese hermano. Quiero ver que caiga para ya tirarle de un solo. Eso es cuando confiamos en nuestra propia justicia y vemos al otro que no está portándose al 100 y decimos, oh, tú no estás al 100 y yo sí estoy al 100. ¿Correcto? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, hacen las cosas religiosas bien, pero han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Amados hermanos, practicar los 5 objetivos de Dios para la iglesia es practicar la fe, la misericordia y la justicia. Las actividades son un medio para tener lo otro. Porque, y aquí viene la contraposición. Por eso, me han dicho a veces hermanos, amigos de afuera, por eso hermano yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que para ser, típico, ¿verdad? Para ser como ese cristiano o esa cristiana, entonces yo no voy. Y optan por no congregarse. Porque dice la persona que está afuera, ¿pero para qué? ¿Para qué voy a asistir a una reunión dominical? ¿Para qué? Si al final no son justos o no son misericordiosos, por poner un ejemplo. ¿Para qué? No voy a hacer eso mejor. Ese es el otro extremo. El primer extremo es, hacemos las actividades religiosas, pero he perdido la justicia, la fe y la misericordia, me convierto en un fariseo, en un escriba. Y el otro extremo es decir, no, yo no hago entonces esto, yo no me congrego, yo no participo de las actividades, yo no voy a la tribu, no voy al culto, no voy a hacer nada porque es de más, porque los otros son así y mejor no soy nada, dicen muchos. Mejor no soy nada. Pero ese es el otro extremo, porque luego Jesús dice, después de haber señalado a los fariseos y a los escribas que habían dejado lo más importante de la ley, Él le dice, esto era necesario hacer. Esto, la fe. Esto, fariseos, la misericordia, escribas, la justicia, estas cosas eran necesarias hacer. Y ahí está la clave de que a veces muchos dicen, no, pero es que yo me porto bien, pero no me congrego. Yo me porto bien, pero no sirvo al Señor. Yo me porto bien, yo soy justo, hermano. Yo me considero que practico la justicia, la fe y la misericordia, solo que no me conecto al círculo de oración pudiéndolo hacer. Es solamente una actividad, ¿ok? Es solamente una actividad, pero yo ando bien. Yo el domingo sí estoy fijo, pero lo que es la tribu no tanto. Así que estoy bien. ¿Acaso Jesús está sugiriendo dejar de diezmar el mento? ¿Acaso Jesús está proponiendo que dejaran de diezmar, de presentar sacrificios religiosos, de presentarse ante los sacerdotes y solamente practicar la fe, la justicia y la misericordia? No es así. Eso es para cuando a veces nosotros decimos, sí, no me involucro en el ministerio, pero yo soy un buen cristiano y me porto bien, solo que no participo de la actividad tal. Pero yo me porto bien. ¿Pero acaso Jesús está diciendo eso? No, no está diciendo eso. No está diciendo, hey fariseos, ¿saben qué? Dejen de diezmar la menta, porque eso no es tan importante. ¿Saben qué? Ustedes deben de dejar de diezmar el eneldo, el comino. Dejen de hacerlo, no es tan importante. Le voy a decir que es más importante, la fe, la misericordia y la justicia.
si solamente hacen eso, estarán bien aunque no hagan lo otro. ¿Eso dice Jesús? No. Esto deberían de hacer. Esto era necesario hacer, dice la palabra. Esto era necesario hacer. Que de domingo a sábado practique usted la fe, la oración continua, la confianza en Dios. Sí, la misericordia, la justicia, porque es lo más importante. Pero además de eso, no se deje de congregar todos los domingos. Pero además de eso, ¿por qué no se conecta al círculo de oraciones pudiéndolo hacer para ser edificado con la palabra de Dios? ¿Por qué teniendo la oportunidad no participa de la tribu de coinonía? Estas son actividades religiosas. Si lo comparo con la justicia, la misericordia y la fe, correcto, son menos importantes. Y es más importante, porque son las palabras de Jesús, la fe, la justicia, la misericordia. Pero la palabra me dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. No me dice, pórtate bien, porque es lo más importante, pero no te congregas o congrégate cuando puedas por allá. No me dice eso. No me dice que deje de participar de las actividades si puedes hacerlo, si tienes el chance. No dice eso. Dice, fariseos, escribas, sigan diezmando. Yo no le estoy diciendo que dejen de diezmar. Sigan presentando sacrificios, sigan haciendo la liturgia religiosa. Tienen que comer el pan. Sabemos que el pan es el símbolo, el jugo de la vid es el símbolo de la sangre. Pero a veces hay cristianos que dicen, no, eso yo me conecto con Dios, línea directa, dice. No necesito ir a la iglesia para tomar la Santa Cena. No está diciendo eso el Señor. Está diciendo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello. Amados hermanos, la fe, la misericordia y la justicia es necesaria hacerla sin dejar de congregarse todos los domingos fielmente, sin dejar de conectarse en los círculos de oraciones, sin dejar de participar en la coinonía, en los grupos de fidelización también. Porque uno no deja de aprender de la palabra de Dios, a menos que usted o yo, digamos, yo ya considero que ya sabes todo lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto no veo necesario participar en aquel grupo que dice el hermano de fidelización o de renovación, donde estudian la palabra de Dios porque yo ya lo sé. No vamos a poder decir eso. Todos, dice la palabra, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Uno sigue aprendiendo, su servidor sigue aprendiendo cada día, leyendo todos los días, estudiando todos los días, viendo videos y mensajes todos los días, porque no dejamos de aprender. Usted tampoco deje de aprender. Entonces la palabra me dice, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Tienes que congregarte, pero también el martes. Tienes que estar el martes orando como iglesia, pero también ora solo en el cuarto. Porque ahí están los dos extremos nuevamente. Pero es que yo oro, hermano, en el cuarto, como dice la palabra de Dios. Sí, es cierto, Mateo 6 me dice que debo de orar solo en el cuarto y que Dios, que ve en lo secreto, me recompensará. Pero también la palabra de Dios habla de oraciones como iglesia. Si no, ¿para qué hacemos círculo de oración? Además, y oremos cada quien en la casa. Haz esto sin dejar de hacer aquello, dice Jesús. Ora en tu casa, ora también en la tribu. Ora en la tribu, pero también en el círculo de oración como iglesia. Ora en familia, pero también solo. Ora solo y ora con todos. Haz esto sin dejar de hacer aquello. Seguir estudiando la palabra de Dios en los grupos. Involucrarse en un ministerio, en el servicio y no enterrar los dones o talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero es que yo me congrego y estoy portándome bien, pero voy a ver más adelante, a ver si me involucro en un ministerio, creyendo que es opcional. Voy a ver si sirvo o no sirvo a Dios. No es así, porque Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero lo que pasa es que yo sirvo en mi casa. Le sirvo a los pobres y cuando tengo oportunidad yo ayudo. Correcto. Haz eso sin dejar de hacer aquello. Porque a veces podemos decir eso. Yo no me involucro en el ministerio en la iglesia porque yo sirvo en otros lados. Haz esto sin dejar de hacer aquello. Haz aquello sin dejar de hacer esto. Porque en todo el Señor quiere que seamos
cada vez mejores para gloria y honra del Señor. Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Si es que somos hijos amados. Como hijos amados, seamos imitadores de Dios entonces. Así creciendo cada día en gracia, en conocimiento, en madurez, en la obra del Señor siempre, dice la palabra, sabiendo que el trabajo que hacen no es de balde, no es en vano. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y finalmente, ¿cuántos estamos compartiendo la buena noticia a nuestros familiares? ¿Qué es el tema de este trimestre, cierto? Una iglesia misionera. Amados hermanos, Dios quiere que compartamos las buenas noticias de salvación. Pero yo ya me congrego todos los domingos, solo que no evangelizo. Haz esto sin dejar de hacer aquello. Somos una iglesia que adora, renovada, pero todavía no me considero en coinonía a tal punto de saludar a los hermanos que están aquí cerca. Haz esto sin dejar de ser aquello. Iglesia, seamos una iglesia que adora sin dejar de ser una iglesia en coinonía. Iglesia, hay que ser una iglesia en coinonía sin dejar de ser una iglesia en auge, madura, creciendo en carácter, en espiritualidad. Iglesia, hay que ser una iglesia en auge y madura sin dejar de ser una iglesia corporativa como cuerpo de Cristo, sirviendo al Señor, involucrándose en el ministerio, ejerciendo los dones de manera coordinada. Iglesia, seamos una iglesia corporativa que sirve sin dejar de ser una iglesia misionera compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Este es el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana. Porque si no, que el Señor no nos llame hipócritas. ¿Por qué, Señor, me llamas hipócrita? Porque te congregas, pero no tienes coinonía. Que el Señor no me llame así. Hipócrita, ¿por qué, Señor, si yo tengo coinonía, pero no sirves en un ministerio? Hipócrita, que me diga el Señor, ¿por qué si yo sirvo en el ministerio, pero no compartes el Evangelio de Cristo? Pero si yo le hablo a alguien y lo llevo a la iglesia, sí, pero no te congregas todos los domingos fielmente. Haz esto sin dejar de hacer aquello. El Señor nos puede llamar hipócritas sin hacer algo malo, grave precisamente, sino simplemente al dejar de hacer algo que el Señor ya me había dicho. Haz esto sin dejar de hacer aquello. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Y ahora vamos